Es un placer participar de este Congreso de Educación donde vamos a hablar de esto que vamos a compartir inmediatamente en la pantalla: inspirar, innovar y compartir la ciencia. Obviamente, inspirados, valga la redundancia, por el lema de este Congreso Municipal de Educación, que es inspirar para innovar, pero en ciencia. ¿Y de qué vamos a hablar? En definitiva, vamos a hablar de esto. ¡Charán! Bueno, como todo el mundo sabe, por supuesto, esto es el oráculo de Delfos. O sea, conócete a ti mismo. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué decidimos determinadas cosas? ¿Por qué nos va bien, nos va mal? ¿Por qué el mundo es como es? Eso debe estar presente en el aula, debe estar presente en la educación. Por eso guiémonos por este conócete a ti mismo para pensar científicamente. Tal vez es mucho más importante que aprender hechos de la ciencia, aprender determinados experimentos, determinadas personas, determinadas épocas, aprender a pensar científicamente, no solamente en la escuela, sino a partir de la escuela, extrapolarlo a cualquier otro ámbito de la vida cotidiana, a nuestros trabajos, a nuestra vida familiar, a nuestros compañeros, pero eso claramente empieza en la escuela. Para demostrar que estamos un poco alejados de esto de la ciencia, los invito a hacer un experimento. Es un experimento que se hace hace unos 50 años en jardines de infantes, donde se les pide a niños y niñas que dibujen a alguien que haga ciencia. Pero yo los desafío, las desafío, a que imaginen a alguien que haga ciencia. ¿Ya está? Ahora déjenme apostar. Seguramente están pensando en un hombre que tiene guardapolvo, que tiene anteojos, somos todos miopes, ¿sí? Que tiene moscas en la cabeza porque somos todos muy roñosos, nunca nos bañamos. O sea, están pensando claramente en el arquetipo hollywoodense, ¿no? Del científico, ¿sí? Que habla con acento alemán porque dominaremos el mundo. Gente muy rara, realmente, que puede parecer alguien que haga ciencia. Esto está cambiando en los jardines de infantes, pero está muy fuerte este arquetipo de que la ciencia la hacen estas personas extrañas, ¿verdad? Pero frente a este diagnóstico, en el cual la ciencia parece estar tan alejada de nuestra vida, ¿qué podemos hacer quienes hacemos ciencia para ayudar, entre otras cosas, a la educación? Un montón de cosas. Primero, podemos considerar que contar lo que hacemos es parte de lo que hacemos. El compartir, justamente. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Contar nuestro trabajo es parte de nuestro trabajo. Asimismo, no lo hacemos muchas veces pues no nos evalúan por hacerlo. ¿A qué científico lo evalúan por contar lo que hace? Es raro. No tiene que valer mucho puntaje, pero al menos debe estar en nuestros informes. Asimismo, debiéramos participar de la eterna lucha del bien contra el mal, o sea, de la ciencia contra el periodismo, ¿verdad? Para aquel que hace ciencia, el periodista es aquel que tergiversa lo que uno dice. Y para que el periodista, el científico, la científica, es alguien que abre la boca y salen ladrillos, no se entiende nada. ¿Qué más tenemos que hacer? Participar en la comunidad, estar en la escuela, ir al club de barrio, ir al bar con los amigos, no alejarnos de la comunidad que nos cobija, nos paga en algún aspecto. Y por supuesto, lo otro que tenemos que hacer es aceptar invitaciones del Congreso Municipal de Educación de la Municipalidad de Córdoba, ¿sí? Pero además de esto, otra cosa que podemos y debemos hacer, les científicos, es compartir nuestras ideas. Hay una forma de pensar científicamente que nos la guardamos muy egoístamente. Y tal vez a partir de la escuela, a partir de la educación científica, debemos empezar a compartir esta forma de pensar el mundo con ojos de científico. Pero hay una ciencia de compartir ideas, o las ideas son puramente inspiración, musas. Es más, hay una ciencia de las buenas ideas. Bueno, esto tiene un nombre, ¿no? Un nombre que está muy de moda últimamente, que es el nombre de innovar. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir innovar? Hay muchas definiciones dando vueltas. Les propongo una que a mí me parece particularmente interesante, es la de mirar con otros ojos. Pero los efectos de lo que estamos charlando aquí, pensemos que sea mirar con ojos científicos, calzarnos esas lentes de científico, de científica, para mirar el mundo y hacerle preguntas. Otra definición realmente maravillosa de innovar es aquella de pensar que hay mundos dispersos y podemos juntarlos, aun cuando a nadie se le haya ocurrido. Y cuando juntamos esos pedazos dispersos del universo, tal vez surge algo nuevo, algo innovador. Les muestro un ejemplo. A ver, ¿hace cuánto que los humanos inventamos esto? La rueda.
respuesta técnicamente correcta es hace muchísimo tiempo, pero supongamos que hace 10.000 años, sí, que se acerca bastante a lo que creemos. Hace 10.000 años inventamos la rueda, ¿bien? ¿Y hace cuánto inventamos esto? Algo que hoy llamaríamos valija o baúl. A ver, la valija o algo parecido a la valija es un invento medieval, de la Edad Media. Ponele del año 1000 para redondear nomás, ¿ok? Entonces, hace 10.000 años inventamos la rueda. De esos 10.000 años, hubo 1000 en los cuales también había valijas. ¿Y hace cuánto inventamos esto? La valija con rueditas. ¿De cuándo es la primer patente de una valija con rueditas? ¿Saben? De 1970, hace 50 años. O sea, para. Hace 10.000 años que hay ruedas. De esos 10.000 años, hubo 1000 que las ruedas convivieron con las valijas y a nadie se le ocurrió juntarlas. Eso es también innovar. Y eso también hay que enseñarlo. Hay que pensar cómo juntar esos pedazos de mundo. Entre esas ideas, por supuesto, está la idea de pensar científicamente. ¿Qué es hacer educación? Es esto, ¿no? Que venga alguien a la escuela y te diga de pronto, saquen una hoja. Y eso ocurre en nuestros países, o ocurría, o va a seguir ocurriendo cuando cada tanto tiempo, sobre todo jóvenes de 15 años, aparece alguien que te dice, saquen una hoja, vamos a hablar de ciencias naturales. Y te preguntan cosas como esta. Hay un crimen, hay un cadáver, ¿y cuál de estas preguntas no puede ser respondida mediante pruebas científicas? ¿Cuál fue la causa médica del fallecimiento de la víctima? ¿En quién pensaba la víctima cuando murió? Si podemos obtener muestras de ADN a partir del raspado de mejilla y, para distraer, poseen los gemelos idénticos el mismo perfil de ADN. Bueno, nuestros estudiantes, nuestras estudiantes no son capaces de discernir estas preguntas y muchos llegan a contestar la B. ¿En quién pensaba la víctima cuando murió? No, lo siento, no podemos saberlo. Y son preguntas de sentido común, finalmente. Entonces, lo que surge de acá, el interrogante es, viejo, ¿en qué nos equivocamos? ¿No? ¿En qué le estamos pifiando para que nuestros jóvenes, nuestras jóvenes estén tan alejados de este mundo de la ciencia, de pensar científicamente? ¿Será que no les interesa? ¿Sí? ¿Será que la ciencia es cosa de países desarrollados nada más? Veamos. Hay una investigación que dice que se le puede hacer una pregunta a chicos y chicas de todo el mundo a ver si les gusta más la ciencia que otras disciplinas, que otras materias. Fíjense cuál es el resultado. Claramente aquí parece haber como dos clústeres, ¿no? Estos son un montón de países y aquí cuanto más a la derecha estás, es que más te gusta la ciencia con respecto a otras materias. Parece haber un grupo de países que les gusta más, un grupo de países les gusta menos. Uno pensaría, bueno, ¿será que a los países más desarrollados les gusta más? No, no, de ninguna manera. ¿Sí? Estos que están aquí abajo son países europeos, países desarrollados. Y la ciencia no es tan popular como estos, que son países más pobres, más en vías de desarrollo. Lo otro que se ve acá son circulitos azules y circulitos rojos. Los azules son los varones, los rojos son las mujeres. Claramente, los varones parecen estar más hacia la derecha, como que les gusta más la ciencia. Esto depende de cómo se formule la pregunta. Si la pregunta se formula así, me gusta más la ciencia, bueno, claramente sí, las mujeres parecen estar más hacia la izquierda. Si la pregunta tiene más que ver con cosas que exploten, que hagan mucho ruido, los varones pican en punta. Si la pregunta tiene más que ver con imaginar, con hacer hipótesis, con pensar experimentos, las mujeres les gusta más. Otra pregunta similar a este tipo de preguntas es si te gustaría ser un científico, y da exactamente lo mismo. ¿Sí? En este momento, cuando se hizo esta encuesta, había dos grupos de países, los países más en vías de desarrollo, menos desarrollados, a los chicos y a las chicas les pensaban más en ser un científico. Y si cambiábamos esto por la tecnología, la brecha que hay entre mujeres y hombres aumenta muchísimo, fíjense. ¿Me gustaría trabajar en tecnología? La tendencia es la misma, pero la diferencia entre los círculos blancos, mujeres en este caso, y azules, hombres en este caso, es mucho mayor. ¿Qué será esto? ¿Por qué estaremos ahí con este imaginario de la ciencia en distintos países, dependiendo del género, dependiendo del sexo? Bueno, hay muchas hipótesis posibles, ¿sí? En principio, una posibilidad es preguntarse también a qué edad
los científicos profesionales, las científicas profesionales, entre la audiencia, ustedes, algunos será científico o científica, ¿a qué edad pensaron que iban a ser científicos? Bueno, las encuestas dicen que la mayoría pensó que iba a ser científico o científica hacia los 12, 14 años de edad, final de la primaria, comienzo de la secundaria. ¿Y estamos realmente inspirando? ¿Estamos realmente volcando mayores esfuerzos para que esos niños, niñas, jóvenes quieran ser científicos o científicas? No necesariamente. Mucho lo hacemos en la primera etapa inicial, en los primeros años de la primaria, los museos de ciencia, muchas actividades, y otras hacia el final del secundario, cuando pensamos que se están definiendo vocaciones. En esa edad hacemos poco y claramente debiéramos inspirar a esos jóvenes, a esas jóvenes, para que se maravillen con la ciencia. ¿Qué es inspirar? ¿Qué es la inspiración? ¿Es una musa que viene y nos sopla al oído alguna idea? ¿Es un sueño? La historia de las ciencias muchas veces habla de sueños para inspirarse. Por ejemplo, lo que dice de un tal Kekulé, ¿sí? El que descubrió el anillo bencénico de la química orgánica, y cuenta Kekulé que una noche soñó con este bicho, una serpiente que se come a sí misma o un dragón que se come a sí mismo, el Ouroboros, un bicho mitológico. Se despertó y dijo, claro, debe ser que el benceno no es lineal, es circular. Hizo los experimentos, hizo los cálculos y descubrió la primera molécula cíclica de la química orgánica. Tal vez sea verdad que soñó con el Ouroboros, pero no es inspiración. Él venía trabajando obsesivamente para tratar de entender este benceno. Segunda historia de sueños, la historia de Dmitri Mendeleev, este maravilloso ruso chiflado, obsesionado por la tabla periódica de los elementos. ¿Qué decía Mendeleev? Quiero una tabla a lo Señor de los Anillos, una tabla para contenerlos a todos. Y hacía tablas, hacía solitarios con cartas de los elementos y no lo lograba. Cuenta Mendeleev que estaba una noche, una tarde en realidad, sentado en su casa en Rusia, en Siberia, hacía mucho frío, frente al fuego, y de pronto las llamas empezaron a bailar y empezaron a hablar. Una historia extraña. Y le decían, Dimitri, sos un gil, en ruso le decían, ¿no? Vos estás tratando de encontrar una tabla para todos y no conoces todos los elementos. Hacé una tabla incompleta, con agujeros en los cuales puedas meter elementos que todavía no se han descubierto. Dicho y hecho, apareció esta primera tabla. ¿Le habrán hablado las llamas? Bueno, ponele que sí. Sin embargo, lo importante de esto es que él durante años se obsesionó con esto. Lo mismo que otro gran tecnólogo en este caso, ¿sí? Que es posiblemente el tecnólogo más conocido de la historia, Thomas Edison, que inventó la bombita eléctrica. Contaba Edison que se iba a su silla de los inventos y se quedaba dormido, literalmente dormido, pero con algo en la mano. Cosa de que cuando se quedaba dormido y se le abría la mano, ese algo caía, hacía mucho ruido, se despertaba con una gran idea, iba y la patentaba. Anda, Edison, para. Bueno, tal vez sí le funcionaba porque él todo el tiempo estaba pensando en esto. ¿Hay inspiración? No, hay trabajo. El secreto es trabajo, 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 tal vez una disrupción, quedarse dormido, salir a pasear, ir a tomar algo con los amigos, y puede ser que conectemos determinadas ideas. Esas ideas a veces nos aparecen así, como una inspiración, como algo que en inglés se llama insight, y no tenemos una gran palabra para justamente entender ese insight, por eso usamos todas estas palabras en castellano. Esto que viene de pronto, ¿cómo le pasó, por ejemplo, a los hermanos Wright, que inventaron de pronto el aeroplano? No, 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 de pronto no. Eran bicicleteros los hermanos Wright y le pusieron alas a una bicicleta. O lo que le pasó a George de Mestral, que estaba paseando con su perro en un bosque y cuando salió el bosque, perdón, el perro estaba lleno de abrojos. Dijo, "¿Por cómo puede ser que se le pegaron tanto los abrojos?". Sacó el microscopio, tenía en el bolsillo, los científicos siempre salimos con un microscopio en el bolsillo, y vio que eran como microanzuelitos que se enredaban con los pelos y dijo, esto puede ser muy útil, y así inventó el velcro. Por lo tanto, la inspiración solamente viene a la mente preparada. Esa es una frase de Luis Pasteur, nada menos. No existe la inspiración per se.
existe el trabajo que nos lleva a las nuevas ideas. Y estas nuevas ideas hay que compartirlas. Innovar, inspirar, compartir. De eso se trata enseñar ciencia, de compartir una forma de mirar el mundo. Compartir una idea de la ciencia como algo que nos pasa, ¿no? Que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. La ciencia no es solamente la ciencia profesional, es eso que ocurre cuando queremos hacer cosas y entender de qué se trata. Esta frase, por supuesto, es de John Lennon, sí, la vida es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otros planes. Y la ciencia también. Pero ¿por qué es tan complicado? ¿Por qué nos va mal en las evaluaciones científicas? ¿Por qué la población en general no está alfabetizada científicamente? ¿Qué pasa con la formación docente en ciencias? ¿Por qué quienes hacemos ciencia, investigadores, investigadoras, no tenemos nada que ver con la educación, como si la ciencia estuviera en otra parte? Y la conclusión es que no muchos chicos, muchas chicas se ven realmente interpelados, interpeladas por la ciencia. ¿Por qué es tan difícil compartir la ciencia? Permítame arriesgar algunas hipótesis y de estas varias hipótesis señalar dos o tres nada más. La ciencia es difícil de compartir porque cambia todo el tiempo. Ejemplo biológico. Una palabrita que se llama apoptosis. Apoptosis es cuando una célula se suicida. Se manda a mudar, dice adiós cuerpo cruel y chao. ¿Sí? Esto es un gráfico que muestra la cantidad de trabajos científicos que mencionan la palabra apoptosis en función del tiempo. Fíjense, ninguno, 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 unos cuantos, todos los trabajos de biología celular o algo así. Si yo les contaba la biografía no autorizada de una célula por acá, 1990, les contaba una historia. Ahora se les contaba en 1995 y les contaba otra historia completamente distinta. Eso hace que sea difícil compartir la ciencia. Segunda hipótesis. La ciencia es difícil porque es intrínsecamente difícil. Es para genios. ¿Sí? Nuevo ejemplo biológico. La biología de sistemas. No estudiar dos, tres cositas, estudiar miles, millones de cosas juntas. Estudiar millones de neuronas juntas, estudiar 20.000 genes juntos. ¿Sí? Les muestro una definición de la biología de sistemas. La biología de sistemas es un nuevo campo de la biología que apunta a desarrollar una comprensión a nivel de sistemas de los sistemas biológicos. Esa definición es una porquería, parece haber sido dicha nuevamente por un señor bastante raro, ¿sí? Sin embargo, esa definición es del MIT, es un libro viejo del MIT. No sirve para nada, pero como suena difícil nos gusta. Eso hace difícil compartir la ciencia. Algunos de los preceptos de la ciencia también hacen que sea complicado compartirla y entusiasmar. Uno de esos preceptos es la falsabilidad. Si ustedes miran ahora por la ventana, en Córdoba o donde estén, van a ver un cisne blanco. Si no lo ven, imagínenlo. Otro cisne blanco, otro. Nuestro cerebro está preparado para decir todos los cisnes son blancos. Como bien decía Popper, la ciencia no. La ciencia siempre está buscando el cisne negro. Siempre está buscando algo que sea diferente a lo que estamos viendo, lo que se llama la hipótesis nula, refutar lo que nosotros estamos pensando. Eso es difícil de compartir. ¿Y acaso otra de las hipótesis por las cuales la ciencia es complicada de poner en juego, de compartir, es que parece no tener nada de ver con nuestra vida cotidiana, ¿verdad? La ciencia siempre está en otra parte. Y no, tenemos un montón de ejemplos en los cuales la ciencia está extremadamente presente. Por ejemplo, la cocina. La cocina es un laboratorio, ¿verdad? Un laboratorio de física, de química, de biología. Cuando hacemos un huevo frito, un bife, una tostada, estamos haciendo ciencia. Es una gran excusa. O podemos recorrer nuestra casa y ver si hay ciencia escondida en el baño. Les hago una pregunta, a ver, ¿cuántos de ustedes cantan cuando se bañan? Silencio, silencio. ¿Cuántos de ustedes se bañan? Ujú. A ver, asumiendo que se bañaran, ¿les gustaría cantar? ¿Alguna vez cantaron? ¿Escucharon a alguien que cantara? Sí, todo el mundo alguna vez cantó en la ducha. ¿Por qué? Porque en la ducha todos somos Gardel, todos somos María Calas. Debe haber una ciencia de eso, debe haber una acústica del baño que hace que suene bien.
Tiene que ver con el tamaño, con los azulejos, pero claramente hay ciencia ahí metida. Y podemos seguir recorriendo y ver, la ciencia está en el dormitorio. Y todas las noches ocurre algo extremadamente científico en el dormitorio. Y dije todas las noches, así que no les creo, mentira. Que es lo que sí ocurre todas las noches, dormimos. Y dormir es una gran pregunta científica de la cual no sabemos la respuesta. ¿Por qué dormimos? ¿Por qué soñamos? Y eso también es ciencia en nuestra vida cotidiana. O bien, la música. Imaginen una melodía, tengan en la cabeza una melodía. Ahora pregúntense, ¿esa melodía es triste o es alegre? Bueno, van a llegar a la conclusión de que es más alegre o más melancólica. No, no es nada. Es una serie de notas y de silencios. El cerebro le agrega tristeza o alegría. Y eso nos pasa todo el tiempo. La educación científica debiera consistir en parar ese mundo que va ahí tan rápido y ver dónde está escondida esa ciencia. Pero ¿tendremos eso en la enseñanza de las ciencias o vamos más por hechos, por respuestas contundentes? ¿No tendremos todo un poquito al revés en la enseñanza de las ciencias? A ver, la ciencia parte de preguntas. ¿Y hacemos esas preguntas en la clase? Preguntas científicas que no se agotan en una respuesta, sino que prenden más y más y más preguntas. Hay investigaciones que buscan las preguntas de los pizarrones en Argentina y no siempre son preguntas científicas. Por tanto, pasa algo en el aula, pero no necesariamente pasa ciencia. Podríamos hacer un recorrido científico en el aula, ¿verdad? Podríamos buscar una perspectiva histórica, meternos en la cabeza de aquellos que pensaron determinadas hipótesis, determinadas teorías, lo que en psicología se llama teoría de la mente. Podríamos ir a buscar, a cazar esas preguntas con esos ojos de científicos o científicas. Podríamos resolver esas preguntas de una manera experimental, sin laboratorio necesariamente, con lo que tengamos a mano. Y una vez hecho eso, podríamos poner en juego lo que hayamos encontrado y debatirlo, construirlo socialmente, que es lo mismo que pasa en la ciencia. Los datos son los datos, pero después los interpretamos, los discutimos, los debatimos. Algo de esto está ocurriendo en algunos lugares. Por ejemplo, el proyecto de las escuelas salas, que buscan innovar, entre otras cosas, en ciencias, desde una perspectiva STEM, e incluso STEAM. La A aparece poco: ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Es una forma no nueva a esta altura del partido de recorrer la ciencia en el aula. ¿Y para qué? Una cuestión propedéutica, para que muchos más chicos y chicas sean científicos y científicas. Bueno, un poco sí, pero no es ese el objetivo. El objetivo es que nuestros pibes, nuestras pibas, tengan una actitud científica frente a la vida, que puedan mirar el mundo y maravillarse, y que se les caiga la mandíbula de la maravilla, que hagan preguntas a ese mundo, que esas preguntas traten de experimentarlas en la vida cotidiana, y que esos experimentos los puedan interpretar, que puedan debatirlos, y que eso les sirva para la vida cotidiana. ¿Y con eso qué? ¿Qué logramos con eso? ¿Para qué enseñar a pensar científicamente? Hay muchas respuestas posibles. Una es para que nuestros alumnos y alumnas sean mejores. Y está bien, sin duda, para tener mejores ciudadanos. Ciudadanos que a la hora de tomar decisiones puedan sopesar las opciones, que busquen fuentes, que busquen otro tipo de evidencias. Pero además, y tal vez lo más importante, para que seamos en el fondo mejores personas. Alguien con pensamiento científico tiene mayor oportunidad de ser mejor persona, menos prejuiciosa, que no confíe tanto en el principio de autoridad, en los mitos, en los milagros. Y eso vale la pena, claro que sí. Para terminar, me gustaría compartir con ustedes un poema de un gran poeta argentino, Raúl González Tuñón, un poema que se llama La luna con gatillo, que es bellísimo y dice: un poema no es una mesa, ni un pan, ni un muro, ni una silla, ni una bota. Con todo esto, con una mesa, un pan, un muro, una silla, una bota, no se puede cambiar el mundo. González Tuñón nos dice: con la poesía sí se puede cambiar el mundo. Y les aseguro que con la educación y la ciencia también. Porque la ciencia es un arma cargada de futuro que permite innovar, inspirar
y compartir. Muchas, muchas gracias.